Hablar sobre la articulación acromioclavicular. Ya. Primero les voy a hablar sobre la anatomía y fisiología de esta articulación. Ya. Esta articulación pertenece al grupo de las artrodias, es decir, que solo poseen pequeños movimientos al momento de desplazarse entre todos los planos y que nos van a favorecer al conjunto entre todos los movimientos. Aquí les puedo mostrar que algunas partes de esta articulación. Como podemos ver aquí, se encuentra la espina del omóplato, prolongada por el acromión, que posee la carilla articular que es plana y ligeramente convexa. También podemos decir que su borde se encuentra anterointerna y en la parte de acá se encuentra la clavícula. Aquí hay una carilla articular que está orientada hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera. También podemos encontrar aquí la apófisis coracoides que se encuentra en el borde superior de la fosa supraespinosa. Y en la parte de acá, la glenoide del omóplato. Aquí podemos ver algunos ligamentos, como son los ligamentos conoide, el ligamento trapezoide. Aquí se encuentra ubicado un fibrocartílago que está interarticular o puede ser también un menisco. Y en la parte de acá podemos encontrar el ligamento acromial superior, que se le denomina que es un poco sólido. Ya, ahora les voy a hablar sobre la irrigación e inervación de esta articulación. Bien, la irrigación de esta articulación se produce por una red acromial que se forma por la anastomosis de una rama acromial de la arteria toracoinervación. La irrigación de esta articulación se produce por una red acromial que está formada por la anastomosis de la rama acromial de esta arteria llamada toracoacromial, que va a ascender sobre la apófisis coracoides. Y en la inervación de esta articulación se produce por las ramas de los nervios subclavio, pectoral lateral y también medial. Bien, primero está el nervio subclavio, que nace superiormente de la clavícula, del fascículo lateral y anterior del trozo superior. También nos puede decir que este nervio desciende anterior al plexo, a lo largo del borde lateral del músculo escaleno. También, por otro lado, podemos ver el nervio pectoral lateral, que nace del fascículo lateral a la altura de la clavícula. Este también va a descender inferior y medialmente. Cruza oblicuamente a la cara anterior de la arteria axilar. Aborda la cara profunda del músculo pectoral mayor. Y por último, encontramos al nervio pectoral medial, que nace del fascículo medial posteriormente a la clavícula. Este se va a dirigir inferior y poco anterior. Discurre primero posterior a la arteria axilar y después entre la arteria y la vena axilar. Destinado al mismo, también podemos encontrar varias arterias. Una de ellas es la arteria torácica superior, que nace de la cara anterior de la arteria axilar y va cerca del borde inferior del músculo subclavio. También se va a dirigir a la fascia claviopectoral en la parte superior de los músculos pectorales y la región mamaria. También encontramos la arteria toracoacromial, que se origina en el ángulo recto de la cara anterior de la arteria axilar. También va a la altura del borde superior del músculo pectoral menor. Se dirige a la fascia claviopectoral, pero esta se va a dividir en dos ramas que van a ser pectoral y la acromial. Arteria torácico lateral. Nace de la cara medial de la arteria axilar.
posteriormente al músculo pectoral menor. Esta va a descender inferiormente, medial y anteriormente en el plano clavio-pectoro-axilar y parte anterior del músculo serrato anterior. También hay la arteria subescapular, que se va a originar en la cara medial de la arteria axilar, en relación con el borde inferior del músculo subescapular. Esta se va a dirigir inferior y medial. Se divide también en dos ramas, que es la arteria tóraco-dorsal y la arteria circunfleja de la escápula. Esta arteria circunfleja humeral posterior se origina en la parte posterior de la arteria axilar, al nivel de la arteria subescapular. Se dirige posteriormente y lateralmente y que atraviesa el espacio cuadrangular, limitado inferiormente por los músculos subescapular redondo menor y tríceps braquial. Esta arteria circunfleja anterior nace de la arteria axilar y se origina de la arteria circunfleja humeral posterior. Se va a dirigir hacia la cara anterior del cuello quirúrgico del húmero, que va a pasar también posterior a los músculos coracobraquial y bíceps braquial. Buenas noches compañeros, buenas noches licenciada. Voy a hablar sobre la función de los ligamentos de la articulación acromioclavicular. Vamos a empezar con los acromioclaviculares superiores y inferiores. Las características: es un ligamento muy fuerte que está ocupando la cara superior de la articulación acromioclavicular. Está conformada por dos planos fascículos. El primero, el profundo, que se constituye en el engrosamiento de la cápsula articular, y el segundo se compone de fascículos fibrosos que van hacia anterior, posterior, lateral y medial. Ya. El ligamento acromioclavicular superior. Este se recubre y refuerza la parte superior de la articulación y tiene mayor resistencia. Tiene refuerzo de la abrazadera del músculo deltoides y del trapezoide. Refuerza a los ligamentos y le da más estabilidad a la articulación. El ligamento acromioclavicular inferior. Cubre la articulación en sentido inferior y refuerza la parte inferior en su densidad, y su densidad es menor. Es un estabilizador primario contra la traslación anteroposterior de la clavícula y se limita la rotación por la articulación. Ya. Vamos a hablar de los ligamentos coracoclaviculares, que está compuesto con dos, el trapezoide y el conoides, como podemos ver en la imagen, la ubicación de cada ligamento. El ligamento conoides. El ligamento conoides se encuentra en la zona lateral y inferior de la clavícula, en la apófisis coracoides. Este ligamento es triangular, menos grueso y tiene un recorrido más vertical. Se origina en la base de la apófisis coracoides y se inserta en el tubérculo coracoides en la parte inferior de la clavícula. Tiene una mayor rigidez y una menor absorción de energía que el trapezoide. También está limitado por la rotación de la escápula. Ya, el ligamento trapezoide. Se encuentra en la zona lateral e inferior de la clavícula y en la apófisis. El ligamento trapezoide es cuadrado y grueso y se dispone en la posición anterolateral. Se origina en la superficie superior de la apófisis coracoides hasta la línea trapezoide de la superficie inferior. Ya tiene una mayor resistencia a la tracción que el conoides. Limita la rotación de la escápula. Esta se dirige oblicuamente en sentido superior lateral y termina en la cara inferior de la clavícula. Ya. Ahora vamos a hablar de los ligamentos propios de la escápula, que está conformado por dos, por el ligamento coracoacromial y el ligamento coracoide. Vamos a empezar por el ligamento acromiocoracoideo. Se extiende en forma de abanico desde el acromio al borde póstero externo y la cara superior de la apófisis coracoides. Está cubierto por el músculo deltoides. Y el ligamento coracoideo, como lo podemos ver aquí,
Se extiende en la parte externa de la escotadura coracoides, que convierte en agujero. Por el agujero pasa el nervio supraescapular, la arteria supraescapular. Pasa por debajo del ligamento. Vamos a hablar sobre los grados de movilidad de la articulación acromioclavicular. Estos movimientos son movimientos puros. En la aducción, punto de referencia es el omóplato. Para hacer la elevación es de 10 grados de la porción interna de la clavícula. Y en rotación longitudinal es de 45 de la clavícula hacia atrás. En una extensión, el cierre es de 10 grados del ángulo homoclavicular. Y en una flexión, la apertura es de 70 grados del ángulo homoclavicular. Y en una rotación interna se abre de 13 grados el ángulo homoclavicular. Y para realizar una rotación axial se añade la articulación esternoclavicular, 30 grados, para hacer una rotación de 30. La articulación acromioclavicular es aquella que se encuentra entre la clavícula y el acromio. En medio de ellas está la articulación acromioclavicular, que es la que se encarga de unir estas dos estructuras. Esta articulación está compuesta tanto de ligamentos, de cápsula articular y de un disco. Esta estructura es la que le permite a la articulación tener movimiento. La articulación acromioclavicular tiene tanto el acromion como la clavícula tienen carillas articulares. La carilla articular del acromion es anterior, craneal y medial, mientras que la carilla articular de la clavícula es posterior, caudal y lateral. La relación de esta articulación con la apófisis coronoides es importante, ya que muchos de los ligamentos que son principales en la articulación se insertan en la apófisis coronoides, que es la que tenemos aquí. Esta es la apófisis coronoides. Y aquí, como podemos ver, se inserta el ligamento coracoide, el ligamento trapezoide, el ligamento coracoacromial. Estos ligamentos participan en la articulación acromioclavicular. Por ello, es importante tener en cuenta la apófisis coracoides. Además que la separación entre la articulación y la apófisis coronoides es de 11 a 13 milímetros. Por eso cabe recalcar que la estabilidad de la articulación acromioclavicular depende mucho de los estabilizadores tanto estáticos como dinámicos. Como ya dije, tanto el acromion como la clavícula tienen superficies articulares. En el caso del acromion, esta es su superficie articular, que es la que encajará con la clavícula. Esta superficie articular tiene un eje anteroposterior, que es el que va de esta manera, y un eje vertical, que es el que va en este sentido. El eje anteroposterior mide 19 milímetros y el eje vertical mide 9 milímetros. Una vez que estas dos estructuras, tanto la clavícula como el acromion, se han unido, se forma una interlínea articular. Esta interlínea articular normalmente tiene una dirección hacia caudal y hacia adentro. En algunos casos habrá que la interlínea articular. Una vez que estas dos estructuras, tanto la clavícula como el acromion, se han unido, se forma una interlínea articular. Esta interlínea articular normalmente tiene una dirección hacia caudal y hacia adentro. En algunos casos habrá que la interlínea articular sea vertical y en muy raros casos en el que la línea interarticular sea hacia abajo y hacia afuera. La clavícula tiene una faceta plana para poder encajar con el acromio. En medio de ellas, como podemos ver aquí, se encuentra un disco articular.
Este disco articular en algunos casos es incompleto, no siempre está completo, es incompleto, por eso también se lo llama como croissant prismático, porque tiene la especie como de un croissant cuando está incompleto. Este disco ayuda a proporcionar un cierre óptimo de la articulación, que haya un cierre completo en la articulación y a una transmisión de fuerzas de la articulación. Los distintos movimientos de esta articulación se van a realizar tanto en un eje vertical, en un eje anteroposterior y en un eje longitudinal. En un eje vertical se van a realizar los movimientos tanto anterior y hacia posterior, que es los movimientos de protracción y de retracción. En un eje anteroposterior se van a realizar los movimientos de elevación y de descenso. Y en un eje longitudinal se van a realizar movimientos de rotación axial, es decir, la clavícula va a girar. Todos estos movimientos los realiza la clavícula, tanto en el eje vertical, en el eje anteroposterior y en el eje longitudinal. Es la clavícula la que se mueve. Gracias.